Bien, vamos a comenzar entonces la guía de trabajos prácticos de la parte de integrales definidas, ¿sí? Integrales definidas es una de la parte de integrales que más utilizamos, porque ahí es donde vemos muchas aplicaciones, ¿sí? El parcial, tengo entendido que sí, como está en el protocolo. Sí, 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 sí. Es 1 hora y media, supongo. Sí, la modalidad es la misma que el primer parcial. ¿Cómo explican el protocolo de examen? Que ahí está planteado todo. Bien. Bueno, ¿qué diferencia así visualmente, en principio, volvemos al ejercicio, tenemos entre las integrales indefinidas y las definidas? Visualmente. ¿Qué tienen las integrales definidas que la indefinida acá en la formulita ya no aparece? Los números. Exactamente, unos extremos de integración. Es decir, las indefinidas son indefinidas por eso, ¿sí? Y estas definidas porque nosotros vamos a calcular una integral en un intervalo. ¿Estamos? Nosotros recordemos que esto, lo voy a anotar acá. Si tenemos una función, cualquiera, y tengo un intervalo definido entre A y B, esta integral se asemeja a ¿qué cosa? Se acerca, coincide con ¿qué? Con la función. Sí, nos va a dar una función. Esto nos da, la integral de una función es otra función, ¿sí? Pero que esté definida entre A y B, ¿qué nos va a decir? Que lo anotamos. El área bajo la curva en ese intervalo. Una aplicación que ocupamos de la integral definida es que el resultado de la integral coincide con el área bajo la curva, el área bajo la curva de una función en un intervalo, ¿sí? Las integrales indefinidas nos dan como resultado una función y las integrales definidas nos dan como resultado un número, ¿sí? Este número coincide con el área bajo la curva en un intervalo AB, ¿sí? Por encima de un semieje positivo de las X. ¿Verán? Esto nosotros después ya lo vamos a ir analizando. Ahora bien, ¿qué hacemos o qué aplicamos para obtener ese número? ¿Sí? La integral definida es un numerito que resulta de hacer ¿qué cosa? Obtenemos una función integrada entre estos extremos. ¿Y qué podemos aplicar? ¿Ya vieron en la clase pasada? En teoría. La regla de Barrow. Exactamente. Nosotros vamos a aplicar la regla de Barrow para poder encontrar cuál es ese numerito, ¿sí? Y la regla de Barrow, ¿qué nos dice? Que esta función que obtenemos al hacer esta integral, tenemos que evaluar ¿en dónde? En los extremos. ¿Sí? O Sí, sí, sí. ¿Pero de qué manera? ¿De cualquier manera o cómo? como resta. En el Como extremo resta de los extremos. superior menos la función evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Ese orden es fundamental, ¿sí? Siempre sabemos que A es menor que B, ¿sí? Que B es el extremo superior, A es el extremo inferior, y cuando evaluamos nos da como, aplicamos la regla de Barrow, que es la función integrada evaluada en el extremo superior, menos la función evaluada en el extremo inferior. Esto es un número, le vamos a restar otro número, y esto nos da como resultado un número.
¿sí? Que en valor absoluto, que coincide ¿estamos? Ustedes ya vieron todas las demostraciones, todo este análisis, así que nosotros directamente vamos a ocupar esto. Lo dejo acá anotado para poder ocuparlo nomás. Ahora bien, una cosa es que nosotros tengamos como actividad obtener la integral definida y otra cosa que tenga como actividad obtener o calcular el área bajo la curva. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cuestiones? ¿Qué les parece? Si nosotros tenemos esta área a calcular, por ser área, ¿cómo tiene que ser el numerito resultante? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces, cuando la consigna me pide calcule el área bajo la curva, que es todas las consignas, entonces tengo que verificar y analizar el resultado. El resultado siempre tiene que ser positivo y mayor que 0, porque si yo veo que hay un área es porque existe, no puede ser 0 el área, ¿está? En cambio, cuando calculamos una integral definida, el resultado es un número cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo, no hay problema con eso. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Tengo la actividad 1, dice resolver las siguientes integrales definidas. Entonces acá solamente me voy a ocupar de aplicar esta regla de Barrow para poder resolver esa integral definida. No tiene nada que ver con área. ¿Estamos? Entonces me queda la integral entre 1 y 9 de esta función. Ahora bien, nos vamos a concentrar en la función, porque esa es la que yo tengo que integrar primero. Después analizo qué pasa con los extremos. Pero en principio tengo que integrar esa función. ¿Puedo escribirla de alguna manera más amigable para poder integrar con una formulita fácil? ¿O que recordemos más fácilmente? Pasar la raíz a potencia y Ujú. llevarla al numerador Al y, bueno, y numerador. sacar la constante. Muy bien, el 1/2 saco afuera, ¿sí? Me va a quedar la integral entre 1 y 9, y el compañero aplicó dos propiedades de potencia y radicación. Primero pasó de raíz a potencia y va a quedar x a la 1/2 en el denominador. Como quiso llevarla al numerador, va a quedar x elevado a la menos 1/2. ¿Están de acuerdo con lo que él plantea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los otros 23? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, esta función así escrita es mucho más sencilla de integrar, porque yo la tengo en la formulita muy presente. ¿Cuánto me queda? 1/2 por, y la integral de x elevado a la menos 1/2, ¿cuánto me da? X a la 1/2 sobre 1/2. 1/2 sobre 1/2. ¿Estamos? Cuando hacemos integrales definidas, no anotamos la constante c. ¿Está? ¿Por qué? Porque las integrales definidas no estamos obteniendo una familia de funciones, estamos obteniendo un número. ¿Se ve la diferencia? ¿Por qué no va el más c que antes en las indefinidas sí iba? ¿Está? Acá no estamos obteniendo una familia de funciones como obteníamos en indefinidas. Acá estamos obteniendo un número que me va a representar algo después. ¿Estamos? Ahora bien, esta es la función, ya la vamos a arreglar, que obtenemos de integrar esta función. Pero esta función
está analizado, la tenemos que analizar entre, entre 1 y 9. ¿Puedo arreglar esta expresión, esta función? Un medio dividido en Raíz de medio, X. me va a quedar ¿Era X un medio nomás? exactamente. Raíz de X, esto evaluado entre 1 y 9, entre esos extremos de integración. ¿Se entiende por qué un medio con un medio se simplifica? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Aplicamos la regla de Barrow y esto me va a quedar raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto nos da por resultado? ¿Dos Dos. puede ser? 2. ¿Alguien más? Sí. 3 más que me digan que da 2 y cerramos trato. Sí, profe. Sí, dame. profe. Bien, perfecto. Entonces la integral definida de esta función entre 1 y 9 es 2. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bien. X más 2, diferencial de X. Nuevamente nos concentramos en la función a integrar. Sería como que el extremo que está en A, B, digamos, esos números, después se reemplazan en el lugar de la X de la función. Sí. Por eso decimos, evaluamos la función en el extremo superior y evaluamos la función en el extremo superior. Evaluar era lo mismo que nosotros en polinomio especificábamos el polinomio. Si evaluamos las funciones, encontrar que X tome un valor específico. ¿Se entiende? Sí, profe. Está, Sí, sí, entendí. vamos, bien. Ahora, esta función se animan a integrar, me dice cuánto da. El logaritmo neperiano de X más 2. Entonces, esto va a ser el logaritmo natural de X más 2. Todo esto, lo vamos a poner un corcheticito así, tenemos que evaluar entre estos extremos. ¿Estamos? Ahora bien, esta es la integral de esta función. Ahora vamos a evaluar, nos va a quedar logaritmo natural de 10 más 2 menos logaritmo natural de 6 más 2. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos queda? Cargan en la calculadora y me dicen cuánto da. $0,4. Logaritmo natural de 12 menos logaritmo de 8. Me dio lo mismo, profe. 0,4. ¿Así? ¿Un número después? Sí, profe. Sí, profe. 0,5. Sí, después. Así vamos, 0,41. vamos a agregarle ahí esos 3 decimales para que quede más específico, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a ver cómo resuelven esta. Entre 0 y 2 pi. Este es recontra fácil, así que les doy un minuto. A ver cómo da.
2 puede ser acá. O bueno, 1,99. A ver, A mí me dio 0. A mí también me dio 0, A profe. mí también, Yo profe. también, profe. tienen que A tener mí en también. cuenta, capaz están hablando del mismo resultado, pero cómo esté la calculadora le va a dar un resultado u otro, ¿sí? Así que tienen que prestar atención porque aparece 2pi. Y cuando aparece el pi o los números, ya esto es todo radianes. ¿Cuál es la función que obtuvieron para integrar? Cuando integraron, Menos coseno menos de X. coseno de x. Muy bien. Toda esta función es igual a entre 0 y 2pi. Y acá presten atención, queda menos coseno de 2pi. Este menos es de la función. Epa, me faltó cerrar paréntesis. Este menos que voy a agregar en rojo es el menos de la regla de Barrow. ¿Sí? Tienen que prestar atención a eso, porque ahora va a quedar menos coseno de 0. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuánto queda coseno de 2pi? Va a quedar menos, ¿y coseno 2pi? 0. 1. No, no, tampoco. A ver, 2pi, 1. Menos 1, con el signo de... Claro, este queda menos, y coseno de 2pi es 1. Y ahora, coseno de 0, solamente me fijo en el coseno de 0 y después veo los signos. 1 también. ¿Está? Y con este menos por menos más, y me va a quedar más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, profe. entonces, ¿esto cuánto da por resultado? 0. 0. Bien. ¿Alguien le dio otro resultado? Que es 0, y algo, casi no sé qué resultado les dio. Pero fíjense cómo está configurada la calculadora. Tiene que estar en radianes. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense que cuando nos piden calcular integrales definidas, bueno, en este caso nos dio 2, nos puede dar un número negativo tranquilamente, y nos puede dar 0, como en este caso, sin ningún problema. Ahora bien, la consigna cambia, ¿está? La consigna dice graficar y calcular el área limitada por el eje de abscisa y la gráfica de las siguientes funciones, ¿sí? De las siguientes funciones, las rectas que están ahí. Ahora bien, acá no nos dice en ningún momento calcule la integral definida. Nos dice solamente grafique y calcule el área. Pero nosotros y ustedes, a partir de la clase de teoría, ¿qué obtuvieron? Que la integral definida de la función entre esos extremos coincide con el área, ¿sí? Bajo la curva y el eje X, el eje positivo de las X. ¿Estamos con eso? Entonces, directamente no me dice aplique la integral definida. Nosotros, por nuestros conocimientos, tenemos que aplicar la integral definida porque es la que nos va a dar por resultado el área bajo la curva. ¿Estamos? Entonces, esta función es una función muy fácil. Yo la voy a graficar en GeoGebra y traigo la gráfica. ¿Me dicen? Igual 3/4 o 4/3. 3/4. 3/4 de X. Sí. Bien.
¿Entre qué valores? X igual a 4 y X igual a 8. Ah, bien, está. Es para saber por dónde recortar. Esa es la función, ¿sí? Una recta que pasa por el origen. Ahora, tengo f de x, 3/4, de x, y dice entre x igual a 4 y x igual a 8. Estas no son funciones, pero sí son rectas verticales. Es decir, una es x igual a 4 y la otra x igual a 8. ¿Sí? Bueno, derechita, ¿no? Bien. Entonces, estas rectas, x igual a 4 y x igual a 8, ¿qué información nos brinda? Gráficamente nos dice que es bajo la curva entre este y este. Ahora, ¿nosotros qué otra información nos va a brindar? Los extremos de la Serían integral. otro Intervalo. valor, digamos. Los extremos de integración. ¿Sí? Los extremos de integración, porque en realidad nos está informando en los intervalos. Es entre 4 y 8. ¿Sí? Entonces, el área que nosotros vamos a obtener es esta área que estoy señalando acá. Siempre que se grafica, las gráficas se señala, así con una rayita, ustedes le van a hacer una rayita más linda, cuál es el área que estamos calculando. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular esta área? Como la integral de la función, que es 3/4 de x, entre los extremos. Siempre abajo va el menor, extremo inferior, 4 y 8. Ahora me dicen cuánto da esta integral. 3/4 por x elevado a la X al cuadrado sobre 2. sobre 2. Todo esto tenemos que evaluar entre 4 y 8. ¿Puedo arreglar esta expresión? Sí, me va a quedar 3/8 por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? La regla de abajo. Y eso es, ¿qué cosa? Restar los extremos. Evaluar esta función en los extremos de integración. Va a quedar 3/8 por 8 al cuadrado menos 3/8 por 4 al cuadrado. Calculamos esto y nos da como resultado, ¿qué cosa? ¿Cuánto? 18. 18. ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, profe. 18. Unidades de área. ¿Está? Ojo acá porque estamos calculando área. Entonces, ya vamos a ver a qué hace referencia las unidades de área. Pero entonces son 18 unidades de área. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿a qué se refiere con estas unidades de área? Esas unidades de área es, me voy a concentrar ahora en mi plano, en mi eje, en mi plano cartesiano, ¿sí? Fíjense, voy a marcar este cuadrito. Ese cuadrito como área, ¿cuánto mide? ¿Tiene cuánto de base?
1, 1. ¿Y de altura? 1, 1. Es un cuadrado, entonces su área es 1 por 1, 1. Este cuadrito que yo estoy marcando acá es una unidad de área. ¿Me explico? Ahora bien, bajo la curva, ¿cuántas unidades dice que tenemos? 18. Y bueno, vamos a contar. No vamos a contar siempre ahora porque estoy verificando nomás el resultado y para que ustedes entiendan, ¿sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, por 3, 12, 13, 14, 15, 16, y ahí completamos las otras. Las 18, ¿sí? Este con este me da, a ver, no vi cuál marqué. Este con este y esta acá tengo 16, este con este 17 y este con este 18. ¿Sí? ¿Se ve que coincide con lo que nosotros calculamos? ¿Estamos? Entonces, esto a ustedes no es para que siempre verifiquen contando, porque a veces va a ser imposible contar, porque ahora lo podemos contar porque hay una recta. Entonces, bajo la curva, dentro de todo, se lo puede analizar. Pero también sirve solo para que ustedes se den cuenta que acá podría yo estimar a ojo que hay entre 17 y 18 unidades de área, porque más o menos estoy contando eso, ¿sí? Ahora, si ustedes en su cuentita les salió 343 unidades de área, y bueno, sabemos que acá no llega a 343 unidades de área, entonces, ¿para qué sirve esta explicación que yo les estoy dando para que ustedes se den cuenta que hace referencia esa una unidad de área? Para que puedan verificar al menos si están aproximados o no en la cuenta. Si le salía 343, bueno, algo está mal. ¿Me explico? Algo en alguna parte de la cuentita está mal y tengo que controlar. ¿Me explico? Ese es el objetivo de esto. No es que siempre estén contando las cantidades de unidades de área. Bien, aparte de esa, en este caso, al ser una recta, ¿qué figura se forma entre la recta, el eje de abscisa y la recta x igual a 4 y x igual a 8? Geométricamente, ¿qué figura se forma? Un triángulo. Es un triángulo. Geometría. ¿Cómo se llama esta figura? Trapecio, profe. Y trapecio. ¿Vieron que sabían? Es un trapecio, entonces puedo tranquilamente aplicar la fórmula de trapecio si quiero, dando la vuelta. Lo puedo dar vuelta y puedo aplicar la fórmula de trapecio. También. O dividir en un rectángulo y un triángulo. También puedo calcular el área así. Puedo calcular así solamente porque esto es una recta. Ahora bien, si ya tenemos esta situación, esa idea de geometría, de dividir en pedacitos y calcular el área, ya se complica un poco. ¿Por qué? ¿Qué función tengo acá? Una cuadrática. Exactamente. Tengo una función cuadrática, que tiene como gráfica, ¿qué cosa? Una parábola. Una parábola. Pues una parábola es una curva donde esa aproximación y contar los cuadraditos como hicimos en el ejercicio anterior, se complica bastante. ¿Está? La función es x cuadrado menos 2x. Voy a anotar acá, x cuadrado menos 2x. Ahora bien, ¿entre qué y qué rectas dice? X X igual a igual a 0 0, y X igual a 3. X igual a 3. Esta es la función. Yo siempre les pregunto como para ver dónde y dónde cortar nomás.
Bien, tenemos esta función. Había algo en la consigna original, y era el eje de abscisas, ¿está? Eso no me tengo que olvidar. Este eje de abscisas también lo podemos ver como una recta y igual a 0, ¿está? ¿Es la recta y igual a 0 o no? Chan, 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 chan. Entonces, no me olvido y igual a 0. La recta del eje de abscisa, el eje X. Tengo esta función, me dice las rectas X igual a 0, coincide con el eje Y. ¿Está? ¿Cuál es la otra? X igual a 3. Y la otra recta es el eje X, el eje de abscisa. Y igual a 0. Ahora bien, ¿cuál es el área delimitada entre esas cuatro cosas? El eje de abscisa, la recta X igual a 0, la recta X igual a 3 y la función X cuadrado menos 2X. Acá se complica un poquito más la cuestión. Lo que Esta está parte. entre 0 y 2. Entre 0 y 2, por aquí. ¿Está? No lo de Creería, ¿no? arriba, porque es la intersección de esas cuatro cosas. ¿Está? Lo de arriba no está en la intersección. Y después, este otro pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Se ve, chicos, miren que esta es la parte más difícil, interpretar la situación, porque a partir de esta interpretación nosotros vamos a calcular el área. No calculamos el área primero y después graficamos, porque si no, no vamos a saber con qué nos encontramos. Se entiende que la intersección de esas esas tres rectas y la función es ese espacio marcadito con gris. Yo no entendí, profe. ¿No? Es el área, ¿sí? Delimitada por cuatro cuestiones. La recta igual a 0, que es la recta que está en azul. La función f de x, que es la parábola. Y la recta x igual a 0, x igual a 3, que son las que están en rojo. ¿Está? Esas rectas que están en rojo nos tiran una idea de los extremos de integración, pero ya lo vamos a ver. Ahora, la intersección de esas cuatro cosas nos da como resultado este espacio, ¿sí? Porque las rectas que están en rojo nos dicen sobre los extremos de integración hasta dónde llega, pero después las otras, la función y el eje X, tenemos que buscar la intersección entre ellas dos, ¿sí? Y entre la función y el eje X, esto es lo único que está marcadito, por este lado. Pero también tienen que llegar a 3, entonces es este espacio también que está acá arriba. ¿Sí? Ya no está acá en este sector. Este sector se sigue abriendo y ahí no hay intersección. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿estamos? Sí, sí. Ahora bien, ustedes cuando vieron en teoría, vieron algo también que sucedía cuando el área a calcular estaba por debajo del eje de las X. ¿Qué pasaba? Se lo tomaba como valor absoluto. Exactamente. ¿Por qué? Porque el área no puede ser negativa. Exactamente. Entonces, cuando el área a calcular está por debajo del eje de las X, el resultado de esa integral va a ser negativa. Entonces tomamos como valor absoluto para tomar la parte, para tomarlo como positivo, ¿sí? Ahora bien, voy a hacer. Si queremos calcular el área que está marcado acá, ¿cómo calcularían? El área como la integral entre
0 y 3. ¿De quién? X cuadrado menos 2x. Bueno, a ver, quiero que calculen y me digan cuánto da por resultado. La integral de x al cuadrado menos 2x, ¿cuánto da? ¿Cuánto queda esta función? ¿Cuánto da esta integral? X cuadrado menos 2x, integramos y ¿cuánto nos da? X al cubo sobre 3 menos 2x al cuadrado sobre 2. 2x cuadrado sobre 2. Este 2 con este 2 lo puedo simplificar para después cuando calcule me sea más sencillo, ¿sí? Ahora, evaluamos esta función en los extremos y me queda 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3 menos 0 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les dio por resultado esto? 0, creo. ¿Alguien le dio 0? ¿Alguien más le dio otra cosa? A mí también me dio 0. ¿También 0? ¿Alguien más? Y el primer término queda 27 dividido 3, 9. Menos 9, 0. Y en este segundo término ya es todo 0, entonces da 0. ¿Tengo 0 unidades de área acá pintado? No, No. No. Entonces, algo en la interpretación está mal, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación? Y acá viene en donde ustedes tienen que afinar su vista, su interpretación, porque es donde, lo que les va a decir está bien o está mal el ejercicio, ¿sí? Acá yo pinté toda esta parte en gris y esta partecita en gris. 0 área no hay porque yo pude pintar. Algo, un área al menos, una unidad que sea, tiene. ¿Sí? Pero ¿por qué acá me da 0 unidades de área? Porque nosotros integramos entre 0 y 3 directamente. ¿Qué pasa? Esta área que está acá arriba, que estoy pintando más fuerte ahora, el resultado es positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé cuánto, pero va a ser positivo. Y esa cantidad de área coincide con el área que está acá abajo. Pero cuando nosotros calculamos la integral, esta que estoy pintando, la de abajo, me va a dar negativo. Entonces se van a restar entre sí y se anula. Como integral definida está bien, es 0. Pero ahora como área no está bien, porque yo estoy viendo que hay ahí una cantidad de área. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que calcular esto, así. Está mal. Esto calculado así está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no coincide con el área. ¿Está? Porque se tomó el intervalo completo.
¿Se entiende, chicos? Quise que ustedes hagan de esta manera de entrada para que veamos que puede suceder esto, que me da 0. Si llegamos a esta situación y yo estoy pintando y veo que no es 0, tengo que volver a analizar porque está mal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular 2 áreas. Esta área va a ser un área 1 y esta área va a ser un área 2. Y el área total va a ser ¿qué cosa? El La área suma. total va a ser la suma de esas 2 áreas. ¿Estamos? Dejo esta parte acá para que quede planteado que esto está mal. Por eso lo hice con gris ya directamente. ¿Cómo sería dividido? O sea, primero hacemos de 0 a 2 y de 2 a 3. Exactamente. El área total va a ser igual al área 1 más al área 2. Nosotros ahora vamos a hacerlo visualmente, esta división, porque es muy sencillo. Después ya vamos a ir viendo cómo obtenemos esas cuestiones, ¿sí? El área 1 va a ser igual, lo vamos a calcular como la integral entre 0 y ¿dónde se corta esta... ¿Dónde hay una intersección entre la recta, el eje de abscisa y la función? En el 2. En el 2, ¿sí? Acá es visual nomás, así que ya podemos ver. Entonces, entre 0 y 2, vamos a calcular la integral de esta función. Pero el resultado, como está debajo del eje de las X, tengo que aplicar como el módulo, ¿sí? Y el área 2 va a ser la integral entre qué y qué extremos. ¿Cuáles van a ser mis nuevos extremos? 2 y 3. 2 y 3. ¿Estamos? Entonces, ya hicimos la integral de esta función, me queda como módulo, ¿sí? X cubo sobre 3 menos X cuadrado, ¿sí? Esto evaluado entre 2 y 0. Y la otra, me queda lo mismo. X cubo sobre 3 menos X cuadrado entre 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, Sí, ahora profe. evaluamos y acá me va a quedar. Voy a poner el módulo de la función evaluada en el extremo superior, 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado, perdón, ahí, menos el extremo inferior que es todo 0, ¿sí? Lo anoto para que quede planteado, pero me va a dar 0. ¿Cuánto me da esto por resultado? ¿4 tercios puede ser? ¿Cuánto da? ¿4 tercios? Sí. ¿Sí? Bueno. Y vamos al área 2, me va a quedar la función evaluada en 3, menos la función evaluada en 2. Al cuadrado. ¿Cuánto me da eso por resultado? 4 4 tercios. tercios. El de arriba era negativo, profe. Claro, pero tenía el módulo. Lo- Lo vamos a poner así para que quede planteado bien. 4 tercios. ¿Sí? Ahora bien, llegamos a la conclusión que el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. 4 tercios más 4 tercios. En total, ¿cuánto suman? 8 tercios. 8 tercios unidades de área. Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Se entiende, chicos? Ya se ve ahora cómo se empieza a complicar la cuestión, que ya no era tan directo como en el ejercicio anterior. Profe, Sí. ¿por qué el de abajo no tenía el módulo?
Porque el área estaba por arriba del eje Ah. X. Viste que el área 2 está por arriba del eje X. Y el área 1 por debajo. Ahora, en un ratitito, a ver si nos va a alcanzar el tiempo para hacer esa parte. Sí, capaz hacemos todo el 2 y el 3 lo vemos la clase que viene. De igual forma, el miércoles. De igual forma, este tipo de ejercicio se lo puede ver como el área entre dos curvas, pero no me quiero adelantar, por eso vamos a ir despacito. Bueno. Voy a avanzar un poquito, voy a ir a la primera hojita. Nosotros ya hicimos acá el área, ya hicimos la integral definida de la función seno de x entre 0 y 2pi. ¿Sí? Que cuando nosotros querramos calcular el área, es más o menos lo que tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entre 0 y 2pi. Pero cuando nosotros calculamos la integral definida, ¿cuánto nos dio por resultado? Cero. Nos da 0. Ahora bien, ¿como área nos puede dar 0? ¿No? No, como área no nos puede dar 0. Entonces, es ahí cuando interviene en la misma idea que el ejercicio anterior. Tengo que identificar cómo hacemos el... Esperen que estoy graficando. ¿Cómo hacemos la división de las áreas? La función era seno de x ahí tenemos la función. Obviamente ustedes esto lo tienen que hacer a mano si les llega a pedir. Nosotros por el tiempo lo hacemos más rápido y aparte porque ya graficamos un montón de veces este tipo de función. Y las otras también, la otra una parábola y una recta, no había nada raro. Ahora bien, la consigna, ¿se acuerdan que también decía el eje de las x? Entonces agrego igual a 0 por el eje de la abscisa. ¿Está? Entonces, tenemos la función f de x, seno de x, el eje x, lo pongo con azul, y dos rectas o el intervalo entre 0 y 2pi. Ahora, quiero que ustedes me digan por qué da 0 cuando hacemos la integral definida y si yo quiero llevar eso al área. Porque las áreas son iguales, o sea, pero la segunda es negativa. Es decir, el área que ocupa toda en la intersección, en la mitad está por arriba del eje de las X y la otra mitad por debajo del eje de las X y son iguales porque al ser periódica la función, ¿sí? Las curvas pues, son iguales. Entonces, esta área es igual a la que está abajo. Pero eso nosotros lo podemos ver ya porque conocemos la función seno. En el ejercicio anterior, a mí no se me hubiera ocurrido que estas dos áreas, área 1 y área 2, eran iguales, porque no se ve que son iguales. ¿Me explico? Digamos, intuitivamente no parece que son muy iguales, o sí, no sabemos. Entonces, sí o sí tengo que hacer estas dos partes por separado. Pero en este caso, como sabemos y conocemos la función seno, y vemos que es cíclica, entonces todas las curvas, porque esta área es igual a esta y esta igual a esta, ¿sí? Nada más que al estar una por encima del eje de la X y el otro por debajo, cuando calculamos el área entre esos dos extremos, se anulan entre sí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá?
dos cuestiones. Esta va a ser un área 1 y esta un área 2. ¿Estamos? Como es la función seno, el área total va a ser igual al área 1 más el área 2, por lo que veníamos analizando previamente, ¿sí? Como es la función seno, el área 1 es igual al área 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si fuera el coseno también, porque tiene el mismo también periódico, ¿sí? Ahora, el área total, entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Si son iguales. Multiplicando por 2 un área. Exactamente, calculo una de ellas y multiplico por 2. Es decir que puedo escribir esto como 2 veces el área 1. Calculo el área 1, ¿por qué? Porque es la que está por encima del eje de las X, me va a dar positivo seguro. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el área 1, vamos a calcular así, va a ser igual a la integral entre qué y qué extremos. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi, de la función seno de x diferencial de x. ¿Cuánto me da esta integral? La integral de seno de x es, recién hicimos, Menos coseno. menos coseno de x. Todo esto evaluado entre pi y 0. ¿Estamos? Entonces me va a quedar menos coseno de pi menos, este menos es de la regla de Barrow, menos coseno de 0. ¿Estamos? Y entonces ahora vamos a resolver. Me va a quedar coseno de pi, saquen el 0 del menos de adelante. Coseno de pi, ¿cuánto da? 1. Menos 1. Menos 1. Entonces me va a quedar menos 1. ¿Sí? Voy a anotar todos los menos. Menos, este menos es de la regla de Barrow, y coseno de 0, ¿cuánto me da? 1. 1. Y con este menos que está acá dentro del paréntesis, que es del signo de la integral, me queda menos 1. ¿Se entiende? Ojo con los signos acá porque son recontra peligrosos. ¿Estamos, chicos? En total, ¿cuánto me da? Un signo que le erran le da otra cosa, ¿eh? ¿Cuánto me da? 2 positivo. unidades de área, ¿sí? Por lo tanto, el área total va a ser igual a 2 veces el área 1, que es 2 unidades de área. Entonces, en total, ¿cuánto tenemos acá? 4 unidades de área. 4 unidades de área. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Pasamos al siguiente? Bien. Hacemos esto analíticamente y les voy a mostrar cómo se cargan en GeoGebra para que ustedes puedan ir verificándose cuando ustedes vayan resolviendo solos, ¿sí? Me dictan esta función, esperen un ratito, esperen que cambie unas cosas acá. Ahora sí, me dicen, ¿la función cuál es? La primera condición. X es, ¿cuánto? Mayor o igual que menos 1. Y menor que 1. Te voy a mostrar ya de entrada cómo se carga esto. Epa.
Ese tipo de funciones por tramos se cargan así. Se escribe la palabra sí. Esperen que esta me quedó grabada. Cargamos la palabra sí y se va a desplegar unas pantallitas. Tienen que ir a donde dice condición, entonces sí, no. Y ahí aparece esa opción. Donde dice condición voy a agregar la primera condición, que nos decía x mayor a menos 1 y menor a ¿quién? ¿A 1 puede ser? Mayor o igual, profe, a menos. Sí, bueno, pero acá no tengo que agregar igual, no importa. Desde menos 1 a 1. Para ese intervalo, ¿cuál es la gráfica de la función? ¿Qué función es? X, creo. X. X. ¿Y cuál es la otra condición? ¿1 menor que X, menor? ¿O menor o igual? No me acuerdo. Y 3. Tuve que ir yo nomás. ¿Y cuál es la función para este tramo? X cuadrado más 1. Y ahí, al cargar, darle Enter, nos carga la función por tramo. ¿Estamos? Esta función por tramo, que por un lado era una recta y por el otro una parábola. Nos queda más o menos ahí. ¿Sí? Ah, justo era en 3. Bien. Ojo que acá tenemos otro dato que no nos tenemos que olvidar, que es el eje de abscisa. ¿Sí? El eje de abscisa, la función y las rectas. X igual a menos 1. ¿Y quién más? X igual a 3. Ahora pregunto, ¿puedo calcular la integral entre menos 1 y 3 así de una? No, No, ¿Por qué no? porque no es continua la función. Porque no es Claro. continua, es una función que está definida por tramo. Entonces, para un tramo tengo una fórmula y para otro tramo tengo otra fórmula. Entonces, sí o sí tengo que dividir esa cuestión de entrada. Entonces, uno de los intervalos que voy a tener que tener en cuenta es este 1, que es donde se corta la función. ¿Sí? Entonces, ese extra lo tengo que tener en cuenta como extremo de integración para cuando haga la integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo 1, este va a ser el menos 1 y este va a ser el 3. Ahora, el área a calcular, ¿la calculo con el área en esos dos tramos? no sería entre menos 1 y 0, ¿Por qué? y después de 0 a 1, porque son dos distintos, digamos, aunque Exactamente. son parecidos y cambiaría que uno está abajo y el otro arriba. Podríamos Exactamente. hacerlo la anterior. Sí. En este caso es porque es la función identidad. ¿Está? Entonces en el 0 va a haber otro corte, porque a derecha el área a calcular está por debajo del eje de las X, y, izquierda, y a derecha por encima del eje de las X. ¿Estamos? Y el otro área que tengo que calcular es este, que ese sí va a ser un paquetito entero.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a tener esta área 1, esta área 2 y esta área 3 para calcular. El área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Estamos? El área 1 y el área 1 y el área 2, por ser la función identidad, podemos asegurar que estas dos son iguales. ¿Estamos? Entonces, esto yo lo puedo calcular como 2 veces el área 2. ¿Por qué voy a calcular con el área 2? Porque es Porque el área positivo. 1 es negativo. Porque es la que me va a dar positivo, ¿sí? La que está por arriba del eje de las X, más el área 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área 2 va a estar, la vamos a calcular como la integral entre qué y qué extremos. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y cuál va a ser la función que yo voy a integrar? X. Diferencial de X. X diferencial de X. Muy bien. ¿Y el área 3? La integral entre quién y quién. 1 y 3. Entre 1 y 3. ¿Y cuál va a ser la función a integrar? X cuadrado más 1. Muy bien. Diferencial de X. Bien. Voy con área 2. ¿Cuánto me queda acá? X al cuadrado sobre 2. Todo esto evaluado entre 1 y 0. ¿Cuánto me queda por resultado esto? 1. 1. O sea, 2 por esa área sería 1. Si no, el área 2, esta primero, solita. Esta solita. Después vemos el final. 1/2 sería. 1/2. 1/2 unidades de área. Y gráficamente sabemos que sí, fíjense que este 1 por 1 al cuadrado entero es 1 unidad de área. Y esta me marca la mitad, así que tiene que ser 1/2. El que es más complicado es este de la parábola. La integral de esto me queda x al cubo sobre 3 más x. Todo esto evaluado entre 3 y 1. En el extremo superior, ¿está bien la integral? Verifiquen, chicos. Menos. Bueno, calculan esto y me dice cuánto da. Ese da 12, profe, el primero. Bien, este 12 menos. Cuatro tercios. Menos 4/3. En total me da ¿cuánto? Si sumamos estos dos. 32 tercios. 32 tercios unidades de área. Muy bien. Por lo tanto, el área total va a ser igual a 2 veces el área 2, que era 1/2, más el área 3, que es 32 tercios. Calculamos esto y ¿cuánto nos da? 35 tercios. 35 tercios unidades de área. Muy bien. Y ahí encontramos el área total, el área que se obtiene de la intersección de esas tres rectas y la función. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo duda de cómo supieron al inicio que tenía área tanto por arriba de la recta
y por debajo, o sea, ¿cómo sacaron el área 1 y área 2? Del eje de las X. Viste que no es cualquier recta, es el eje de las X. Entonces, acá tengo, espera, porque acá está muy marcadito, este 0. Ahí tengo el eje de las X que estoy marcando con azul. ¿Sí? Sí, Este profe. que es con moradito es la función. ¿Sí? Entonces la intersección entre el eje de las X y la función es esto que está en gris que dice área 1 y esto que está en gris que dice área 2. Son esas dos la intersección entre la función y el eje de las X. Después está el área 3 que es aparte, que ese no es inconveniente, pero acá está. La Claro. intersección puede estar por debajo también del eje de las X. ¿Sí? Porque tienen que encontrar el área que comprendida entre esas dos cuestiones. Entre la recta que es la identidad X y la recta que es el eje de las X. Entonces, el área comprendida entre esos dos es la que se obtiene en el medio, tiene que estar en el sector, tiene que estar delimitada por esas funciones. Ahora bien, como esta es la función identidad, por eso decimos que el área 1 y el área 2 son iguales. Solo porque es la función identidad. Si hubiera sido otra función, ya no puedo asegurar nada y tengo que calcular cada uno de los tramos por separado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo, ya con esto vamos cerrando ya, cómo vamos a cargar estos datos en el GeoGebra para poder verificar que calculamos bien? Antes, esto vamos a pasarlo a decimal para tener una idea. 35 tercios es aproximadamente 11,6 unidades de área. ¿Sí? Ahora bien, tengan en cuenta esto. Vamos al GeoGebra. Les muestro para que tengan una idea más. ¿Cómo vamos a calcular el área comprendida entre estas cuestiones? La función esta, la recta y igual a 0, ahí se marcó bien con negro, la recta x igual a menos 1, ya le voy a cambiar de color, y la recta x igual a 3. ¿Estamos? Estas son las rectas que delimitan nuestros extremos de integración, pero no son los únicos extremos de integración. ¿Está? Porque después los otros extremos de integración los sacamos a partir de nuestro análisis. Esto es puramente interpretación de ustedes, ¿sí? El GeoGebra no les va a dar más información que la que ustedes les brinden. ¿Se me escucha ahora, chicos? Me salta conexión inestable. Sí, profe. ¿Está? Bien. El GeoGebra no va a hacer nada que ustedes no le den la información. Entonces, ustedes, y acá se ve bien, por ejemplo, la intersección, no sé, ahí se ve el lapicito, la intersección entre el eje de las X, la función y la recta X igual a menos 1, que es este espacio, que en nuestro cálculo era el área 1. Y después, entre la función, la recta X igual a 3 y el eje de las X, es todo este espacio. Ahora bien, ¿qué sucede? Justamente acá hay un salto, porque hay una discontinuidad originada por la función, entonces también en el 1 tenemos que tener en cuenta, pero eso viene más por la función que por el área en sí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Acá en donde anotamos las entradas, vamos a poner integral, vamos a escribir integral, y vamos a poner la función extremo inferior y extremo superior del intervalo. Solamente eso. Como función, yo voy a poner, en este caso se llama P de X porque quedó cargada como cuarta función, ¿sí? Pero usted el nombre que le aparezca cargado en el GeoGebra. La función va a ser P
van a ir al lado, el extremo inferior es -1 y el extremo superior 0. Y ahí nos da menos 0,5. ¿Por qué nos da menos 0,5? Porque está en la parte negativa. Es porque está por debajo del eje de las X, ¿sí? El 0,5 en sí, como valor absoluto, coincide con el otro que calculamos analíticamente en nuestra hojita, ¿sí? Y eso lo verificamos ahora. La integral, de nuevo, entre la función P, se llama acá, entre el extremo inferior va a ser 0 y el extremo superior 1. Y ahí nos da el 0,5 que nosotros obtuvimos analíticamente. ¿Se ve? Ahí está. El A sería el área 1, el B sería el área 2. Y por último tenemos la integral entre la función y el extremo inferior. Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál necesitamos? 1. 1 y el extremo superior 3. 3. Y ahí nos está señalando cuál es el área que coincide con lo que nosotros hicimos, y el área total de esta parte coincide exactamente con lo que calculamos analíticamente, que era 32 tercios. ¿Sí? Después sumamos A, B y C, con positivo, ¿sí o sí? Y ahí obtenemos el 11,6, que era nuestro área que calculamos analíticamente. ¿Se entiende, chicos? Esto sirve para ustedes verificarse. Y también no solo verificarse, sino que van, como que vuelven a entender el ejercicio, porque ustedes le tienen que dar la información al GeoGebra. ¿Se entiende? Fíjense que si cargamos la integral de la función P con el extremo inferior en -1, el extremo superior en 3, nos da solamente que es D, bueno, no me sale, D. ¿Por qué? Porque el A sub 1 y el A sub 2, como son iguales, se anulan. Entonces no va a coincidir con el área original. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Antes de empezar a calcular, tendríamos que hacer la gráfica, si nos damos cuenta Sí. de cómo... Siempre. Por ahí, en este caso, la consigna decía grafique y calcule. Entonces vos sí o sí tenés que graficar primero, porque la consigna lo dice así. Pero a veces te pide que calcules el área primero y a lo último que grafique y señales el área sombreada, así que sombrees el área a calcular. Una recomendación, siempre grafiquen primero, porque la gráfica le va a dar mucha información a ustedes de qué tipo de área tienen que calcular. Eso como recomendación, siempre hagan la gráfica primero. Entonces ya señalan qué es lo que tienen que hacer y el gráfico les brinda mucha información también. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? Ahí están, no se fueron ya tan rápido. ¿Se entiende, profe? ¿Estamos? Bueno. Estamos acá, profe. Bueno, entonces, el ejercicio 3, que ya es área comprendida entre dos curvas, podemos hacer uno ya, porque entonces le dejo de tarea que hagan los otros. ¿Se animan 10 minutos más y hacemos uno más? Entonces, Sí, profe. miércoles aprovechamos la clase. Acá ya cambia un poco la situación, porque nos pide que calculemos y grafiquemos el área comprendida entre dos curvas. ¿Está? Entonces, el área comprendida entre dos curvas, nosotros podemos verlo de la siguiente manera. ¿Me esperan un segunditito? Busco algo. Acá. Este dibujito me gusta. Y
son dos curvas cualquiera, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos el área comprendida entre dos curvas, se ve acá el gráfico f de x y g de x, el que está en morado pintado, Sí, profe. ¿sí? Esa área que está pintadita nosotros la podemos pensar de esta forma. El área bajo la curva de f de x, que sería todo este rosado, siempre tomando el mismo intervalo, ¿sí? Que sería todo el rosado, sería el área, la integral entre a y b de esa función. Pero a esta área que está en rosado, yo le voy a quitar el área bajo la curva de g de x, que es lo que está pintado en verde. ¿Sí? Cuando yo a esta área que está por arriba, que es la de f de x, yo le quito lo que está con verde, ¿qué obtengo por resultado? ¿Qué área? Si yo al área que está en rosado le quito, le resto el área que está en verde, ¿qué área obtengo? El área entre La las violeta. curvas. El área que está acá en violeta, en morado, ¿sí? En este color. Entonces, esta área, que es el área entre las curvas, lo podemos obtener haciendo el área de la función mayorante, se dice, menos el área de la función minorante. ¿Por qué se llama mayorante y minorante? Uno porque está por arriba, porque es mayor, y la otra porque es menor. Por propiedades de integral, nosotros esta área la vamos a calcular como el área entre a y b de la diferencia de la función f de x, que es la que está por arriba, menos g de x, que es la que está por abajo. Como una está por arriba y la otra está por debajo, decimos que es la función techo menos la función piso. Eso lo hablamos nosotros así entre nosotros. Esta es la función techo y esta sería la función piso. Entonces siempre decimos, bueno, ¿cómo vamos a calcular la función techo menos la función piso? ¿Se entiende? También tengo que graficar antes de calcular. ¿Por qué? Porque cuando graficamos nos damos cuenta cuál es la función techo y cuál es la función piso. Si no graficamos, voy a poder calcular y me va a dar un resultado equivalente, nada más que en signo negativo. Ahora bien, hay otro dato que está acá implícito, que no lo dijimos, pero que lo nombré recién. Y son los extremos de integración. Estos extremos de integración coinciden con ¿qué punto? ¿Qué puntos? Con los puntos de intersección de las gráficas. Exactamente, son los puntos donde las gráficas se intersectan, ¿sí? Donde las gráficas se cortan. En este caso no me está dando ningún dato extra, por lo tanto es el área comprendida entre las curvas. Y el área comprendida entre las curvas es el área comprendida entre estos dos puntos de intersección. Entonces, los extremos de integración lo vamos a calcular como haciendo la igualdad de las funciones, ¿sí? Y obteniendo el valor de x que verifica esa igualdad. ¿Por qué? Porque son los puntos que pertenecen a las dos gráficas en simultáneo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Entonces, acá tengo dos funciones que son dos parábolas. Gráficamente, intuitivamente, ya sé que va a suceder porque f de x tiene coeficiente principal positivo. Las ramas van a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Va a ser algo de este tipo, ¿sí? Y g de x tiene coeficiente principal negativo. ¿Y las ramas van a ir? Hacia abajo. Hacia abajo.
Entonces, más o menos yo tengo la intuición de que me va a quedar algo así, ¿sí? G de X va a ser la función que va a estar por arriba y F de X la función que está, la función piso sería. Algo de esto me va a quedar. ¿Por qué? Pero porque conozco la función cuadrática nomás. ¿Está? Si fuera una cúbica, si fuera una cuarta o un logaritmo, tendría que hacer sí o sí esta cuestión. Vamos con los extremos de integración. En este caso, antes de graficar, obtenemos los extremos de integración. Porque esos extremos nos va a decir dónde tenemos que graficar. Extremo de integración, hacemos la igualdad, planteamos la igualdad de las funciones para obtener el valor de x. Entonces nos queda x cuadrado más 1 igual a menos x cuadrado más 9. Despejamos, igualamos todo a 0, ¿y qué nos va a quedar? Como están incompletas las funciones, de un lado de la igualdad llevo todo lo que tiene x, del otro lado de la igualdad lo que no tiene x, ¿y qué me va a quedar? 2x cuadrado igual a 8. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, el 2 pasa dividiendo, me queda x cuadrado igual a 4. De donde x va a ser igual a ¿qué cosa? La raíz cuadrada de más menos 2. O sea, más menos la raíz cuadrada de 2. Más menos 2. O la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya lo resuelvo. Entonces, tengo dos puntos de integración. x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. ¿Estamos? Entonces, su imagen, porque tengo que graficar, su imagen va a ser f de 2, y puedo poner en f o en g, en cualquiera, en la más fácil. Pongo en f porque es la más fácil. Me queda 5. Y f de menos 2 me queda 5 también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Las gráficas de las funciones, chicos, yo ya lo voy a cargo en el GeoGebra y se los paso. No, ya tienen que graficar. ¿Está? Cuadrado más 1 era, y la otra menos x cuadrado menos 9. Más 9. Más 9. Bien. Entonces, cuando ustedes grafiquen las dos funciones, va a quedar algo de este estilo. ¿Se ve, chicos, ahí? ¿O está muy suavecito? Se ve, profe. Acá vemos que está en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Y su imagen es 5. Analíticamente coincide, así que el área a calcular es esta área que estoy señalando acá. Esta es una sola, no hay inconveniente con esas áreas, y vamos a calcular de esta forma. Paso a la siguiente hoja para que me dé lugar, ¿sí? El área total va a ser la integral entre ¿qué extremos de integración? ¿Cuáles van a ser los extremos de integración? Ahí calculamos. 2 y menos 2. Menos 2 y 2, ¿sí? Siempre abajo el más chico, arriba el más grande. Entre, ¿cuál es la función techo acá? ¿Cuál es la función que está por arriba, la función techo? X cuadrado más 1. Menos x cuadrado más 9. Menos X cuadrado. Sí. ¿G de X o F de X? G de x. G de X, fíjense que este pasa por 9, así que es G de X. Entonces me va a quedar G de X
voy a poner entre paréntesis para identificar nomás, menos x cuadrado más 9, menos la función piso. ¿Y cuál es la función piso? La que está por debajo. Esa sí es la f de x. X cuadrado más 1. Diferencial de x, ¿sí? Esto es g de x y esto es f de x. ¿Se entendió, chicos, cómo ubicamos la función techo y la función piso? Sí, profe. Bien. Ahora, los extremos de integración entre y acá lo que voy a hacer es sacar los paréntesis y resolver y sumar términos semejantes. Me va a quedar menos 2x cuadrado más 8, ¿puede ser? Diferencial de x. Este menos cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis y me va a quedar menos x cuadrado, menos 2x cuadrado. 9 menos 1, 8. Integro esta función así de sencilla y ¿cuánto me va a quedar? Menos 2x cubo sobre 3 más 8x. Todo esto evaluado entre 2 y menos 2. Vayan calculando y me dicen cuántos dan. Tengan en cuenta los paréntesis y los signos negativos. Me dicen. 32 puede ser ya. ¿El total o este primer? El total. Ah, bueno, vemos. Acá este primer paréntesis. Ese me dio 32 sobre 3. 32 tercios. Sí. ¿Sí? Menos, y en este paréntesis, Menos 32 tercios. menos. 32 tercios. A ver, ¿alguien más que le haya dado esto? A mí también me dio lo mismo. Lo mismo. Ahora, este menos con este menos se suman, ¿y cuánto me queda? 32 tercios más 32 tercios, ¿cuánto da? 64 tercios. Bueno, a ver, 64 tercios. ¿Alguien más le dio esto? ¿Al que A mí le dio también me dio. 32? Sí, profe. Me dio también. ¿Lo mismo? Seguro habré cargado algo mal. Sí, acá este signo negativo, los signos negativos tienen que tener en cuenta. 64 tercios. Eso, 64 tercios, es aproximadamente 21,33. ¿Sí? Lo anoto acá porque ahora vamos a ir al GeoGebra y ahí verificamos que sea eso. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a cargar? Esta es otra manera de cargar. Esta es la función, ¿sí? Lo que teníamos recién que llevé al Power. La función R es la función gris. Y la función S es la que está medio en anaranjadito. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a calcular el área entre dos curvas en el GeoGebra? Vamos a cargar de nuevo la palabra integral, pero vamos a ir a la que dice función integral entre. ¿Y vieron que ahí dice función, función, extremo inferior y extremo superior? Esas vamos a cargar. La primera función que voy a cargar es la función techo. ¿Sí? En este caso la función techo en el GeoGebra se llama S. La función piso es R, el extremo inferior menos 2, el extremo superior 2, y ahí tenemos nuestro resultado que es 21,33, que era lo que obtuvieron ustedes analíticamente. ¿Se entiende, chicos? Eva, quería compartir el Power.
presentación. Ahí. ¿Estamos? Es una manera de verificar el área. Yo les recomiendo que no calculen el área con el GeoGebra primero y traten de llegar, sino que o calculen analíticamente y luego ocupen el GeoGebra para verificarse si está bien o no. Estamos, de este tipo de ejercicios ya nos queda para continuar y avanzar el miércoles. Si se animan a hacer ustedes solos, métanle pata, entonces el miércoles ya se van cerrando mejor las ideas si ustedes lo hacen previamente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Puede ir a la parte del GeoGebra? Así les hago una foto de las funciones. ¿A esta? Acá. Integral entre se llama. El comando. Está, gracias. ¿Está? Bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, cerramos acá la clase y nos encontramos el miércoles. Se conectan ustedes 7:30 y después ya continuamos con la práctica cuando la profe de teoría termine la teoría. ¿Sí? Yo subo este PDF al Slack para que lo tengan a mano, entonces pueden resolver los otros ejercicios si tienen intenciones, ¿sí? Y bueno, vayan estudiando ya queda poquito para terminar. Siempre conviene graficar antes, porque la gráfica da mucha información sobre el tipo de integrales que vamos a hacer, ¿sí? A veces el ejercicio no te dice nada, pero la gráfica te indica que tenés que dividir en 3 partes para graficar el área, capaz. Profe, Sí, ¿en el parcial van a pedir que grafiquemos? seguro. Por lo general, esa es una de las de evaluar, digamos, que entre una gráfica seguro. Seguramente, acá creo que entra máximos y mínimos, así que ahí seguro hay una gráfica integral, ahí seguro hay otra gráfica. ¿Estamos? Está, profe. ¿Sí? Bueno, vayan listando sus preguntas, entonces entre miércoles y jueves que nos vamos a ver, nos pueden consultar antes del parcial también. Bueno chicos, nos vemos el miércoles. Estudien, cuídense, no salgan. Y yo ya les subo hasta el Slack. Bueno, Chau. muchas gracias. Nos vemos. Profe, antes Gracias, de profe. que termine, en la autoevaluación había una consigna que creo que estaba mal, tipo, el ejercicio planteaba